Con el programa de educación médica continua, eh, vamos a tocar un tema que cada vez es más frecuente, o cada vez lo se diagnostica más en este caso, pero que a pesar de la frecuencia sigue teniendo muchos vacíos en la práctica clínica y es importante ir adquiriendo estos nuevos conceptos que se van tratando con respecto a lo que es espondilolicitis. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Carlos Cárdenas, él es traumatólogo de la unidad de columna de la Clínica del Legado y va a tocar un tema de revisión con respecto a la espondilolicitis y a los conceptos actuales de la misma. Doctor Cárdenas, un gusto tenerlo presente y el panel es todo suyo. Muy bien, buenas noches con todos. Muchas gracias en particular por la invitación de Samuel. Lo conversamos hace ya varios meses y ya se ha podido concretar. Y bueno, la idea es hoy día hablar un poquito de espondilolistesis, sobre todo ya con un enfoque de lo que es un poco diferente para el común de los médicos clínicos. Ahí visualiza mi pantalla, ¿correcto? Muy bien, yo en esta charla vamos a conversar un poquito sobre ya conceptos generales, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, pero la segunda parte es la parte quizás más importante de mi área, que es sobre todo cuándo se puede dar un manejo quirúrgico y mostrar algunos casos. Todos estos casos los seleccionados son casos de la clínica de los últimos años. La espondilodicitis, como sabemos, es un proceso inflamatorio, infeccioso, que afecta al disco vertebral y los cuerpos vertebrales. Como ven en estas fotos, hay que tratar de diferenciarlos bastante bien lo que es un cuadro agudo, destructivo, inflamatorio, de un cuadro degenerativo. El cuadro degenerativo tiene otras características. Generalmente no tiene destrucción. Generalmente lo que vemos es que los discos van disminuyendo en altura, las articulaciones se van gastando, etcétera. Pero son cuadros completamente diferentes. Siempre que tenemos una espondilodicitis van a surgir muchas preguntas. Y lo que hay que recordar es que hay infecciones primarias, principalmente piógenas. En el caso nuestro de cirujanos hay infecciones posoperatorias después de una cirugía usualmente abierta y también hay infecciones granulomatosas. En nuestro medio de lejos la TBC o el mal de Pot es la más frecuente. Ahora, miren que las espondilodicitis no son cuadros tan sencillos. Antes de los antibióticos, la tasa de mortalidad era muy alta. Y actualmente, teniendo una amplia espectro de antibióticos, todavía la mortalidad no es menor. Hablan series de hasta el 5% y representa casi 2 a 7% de todas las osteomielitis del sistema osteoarticular. Los problemas principales, y es los que vamos a ver en esta charla, es que cuando tenemos espondilodicitis muchas veces tenemos un retraso en el diagnóstico y una espondilodicitis en sí, los tratamientos son largos, la recuperación demora y implican alto costo, principalmente porque la gran mayoría de pacientes van a tener que permanecer hospitalizados recibiendo antibióticos endovenosos de alto espectro. Las dos vías principales, ¿cómo llegan las infecciones? La primera es por la vía hematógena, llegan principalmente a la zona de los platillos vertebrales y de ahí migran rápidamente a los discos. El segundo grupo es el que, consecuencia de una punción, puede ser una punción por una infiltración, puede ser por una misma biopsia, por otro motivo, o puede ser inclusive, hay reportes hasta de anestesias epidurales que luego han tenido la mala fortuna de infectarse.
Y el tercer grupo es bastante raro, por ejemplo, cuando hacemos cirugías actualmente por abordajes en el retroperitoneo y podemos tener una laceración de una asa intestinal, o si lo hacemos en la columna cervical y laceramos el esófago, ese contenido puede migrar a la columna y producir una infección. Pero esto es, como repito, bastante inusual. La, la espondilodicitis, el predominio está en los pacientes que tienen entre 50 y 70 años. Y obviamente la clínica va a variar mucho de la localización. Si es obviamente la zona lumbar, el dolor lumbar es lo que predomina. Si es en la zona cervical, el dolor cervical va a predominar. También de la virulencia del germen. Sabemos que las infecciones piógenas son mucho más agresivas, a diferencia que las infecciones granulomatosas como la TBC, donde toda la evolución es muchísimo más lento. Y miren, y depende mucho el estado inmunológico del paciente. Y esto pongo énfasis porque nosotros trabajamos en una clínica oncológica y lo que tenemos muchos son pacientes inmunodeprimidos. Y estas hay estadísticas claras, ahora ha bajado, que cuando los picos del HIV subieron, las tasas de espondilodicitis subieron en el mundo. Ahora con los retrovirales modernos esto ha bajado. Sin embargo, las espondilodicitis todavía tienen un rol importante porque la expectativa de vida ha aumentado en el mundo. Entonces, yo creo que el grupo de pacientes que nos debe prestar mucha atención son pacientes principalmente diabéticos, yo diría diabéticos mal controlados, pacientes que usan corticoides, pueden tener enfermedades como artritis reumatoidea, pacientes que muchas veces no les dan importancia a algunos focos sépticos, sea con infecciones urinarias, sean infecciones dentales. La semana pasada conversábamos un caso que estuvo en UCI, que aparentemente el foco inicial era urinario. En el caso de nosotros, los pacientes que tienen cirugías previas tienen una tasa casi el triple de infección de los que no lo tienen. Obviamente, pacientes malnutridos, esto se ve mucho con el mal de POT. Y aquí viene el que les ya mencionaba, los pacientes en tratamiento oncológico. Todo este grupo de pacientes que estoy describiendo son el grupo de riesgo, lo cual quiere decir que estos pacientes hay que tener los ojos bien abiertos y cuando presentan dolor, sobre todo en la zona de la columna, no hay que tomarlo con mucha más precaución y muchas veces hay que pedir exámenes de imágenes como ayuda diagnóstica. Esto no ha variado en el mundo, la espondilodicitis sigue siendo la más frecuente en la zona lumbar, después viene la zona torácica y la zona cervical. Y esto probablemente se deba a la vascularización y al tamaño de las vértebras. Esto es un poco los gérmenes más comunes que vemos en las espondilodicitis. Sigue siendo en las espondilitis piógenas el germen más común, el Staphylococcus aureus. Hay metilinos resistentes, también hay otros tipos de estafilococos, pero en los últimos años ha aumentado, quizás el doctor Medina nos pueda dar mayores alcances, y ha aumentado un poco la estadística de gérmenes gram negativos, principalmente E. coli ble, etc. Y casi en el 25-24% encontramos infecciones polimicrobianas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, por eso que muchas veces estamos con un antibiótico que aparentemente tiene un cultivo, pero nuestro paciente no está yendo bien. Y puede ser que tenga un segundo germen escondido y simplemente no estamos logrando cubrirlo totalmente. El diagnóstico principalmente es dolor. Molestias neurológicas son tardías, son raras. Fiebre
no es tan común. Y el otro factor que nos orienta son pacientes inmunodeprimidos que sienten pérdida de peso. El dolor generalmente en los pacientes que tienen infecciones es un dolor extremadamente alto. A mí cuando comenzaba este mundo de la columna, siempre me decían, cuando tú veas un paciente en emergencia que tiene demasiado dolor, un dolor exagerado, parece un paciente psiquiátrico, un paciente que grita, deberías pensar como primera opción que pueda tener una espondilodicitis. Ahora, el diagnóstico de las espondilodicitis se va a hacer indudablemente con ayuda de imágenes. Lo que tenemos a la mano y lo que es más común son las radiografías, pero las radiografías tienen muy baja especificidad y generalmente los síntomas son tardíos, se producen a la quinta, sexta semana, ya cuando ya hay una destrucción importante. Y lo que podemos ver es que el disco está un poco más pequeño, podemos ver que ya hay irregularidad, hay como un carcomido en los plantillos intervertebrales, y en los casos más severos podemos inclusive ver ya signos de inestabilidad, que las vértebras se mueven, que rotan, etcétera. Este es un paciente, me acuerdo cuando comenzaba y le encontré la foto, es una paciente, mire, claro, el diagnóstico se hace con una radiografía, pero el diagnóstico es tardío. Esta señora era una paciente diabética muy mal controlada y me llamaban porque me decían que tenían una paciente que parecía que estaba loca porque se quejaba demasiado de un dolor lumbar. Y aquí vemos, claro, la infección, dejarla 6 semanas, lo que ha producido es que ya ha desaparecido el disco, pero ya se ha comido la mitad de la vértebra lumbar 4. La tomografía es un examen mucho más detallado que tiene mucho más especificidad, pero lo más importante es que los cambios se van a ver mucho más precoces. Generalmente ya se pueden ver a la segunda, a la tercera semana. Eh, También nos va a ayudar si es que quiere uno planificar una punción. Los radiólogos intervencionistas utilizan mucho la tomografía, que es mucho más exacta. Y aquí podemos ver claramente esta paciente que comenzaba, que ya se comienza a ver una tremenda cavidad entre la vértebra 3 y 4 en ambos planos. Y cuando eh, Cuando vemos en la parte de abajo, vemos que debe ser un paciente muy mayor que tiene cambios degenerativos importantes. Los cambios degenerativos, cuando son severos, producen gas y nosotros llamamos eso un neumodisco, que nos puede confundir, pero claramente el foco principal está en la zona donde se está produciendo la destrucción ósea. Ahora, el examen ideal en un paciente con sospecha de espondilodicitis, indudablemente, es la resonancia. No hay duda, hasta el día de hoy sigue siendo el gol estándar. ¿Y por qué? Porque la resonancia es muy sensible y es muy específica y ya nos puede mostrar alteraciones de forma precoz. En la primera, segunda semana ya nos comienza a mostrar signos que nos sugieren que algo está pasando. Claro, si a eso juntamos un paciente que tiene una clínica con mucho dolor y un laboratorio que nos sugiere una infección, entonces el cuadro se va haciendo bastante ya dirigido a una infección, ¿no? Este es el caso previo. Entonces, mire que en la tomografía no se miraba tan claro, pero cuando vemos la resonancia, claramente vemos una zona inflamatoria grande, ya vemos líquido en la zona donde está el disco intervertebral y sobre todo ya comenzamos a ver destrucción, carcomido principalmente en los platillos intervertebrales. Laboratorio. Esto creo que lo saben ustedes mejor que nosotros, como todas infecciones.
Siempre nos va a ayudar hemograma, BCG, proteína C reactiva, procalcitonina, etcétera. Pero el examen más importante de todos, indudablemente, van a ser los cultivos. Pero hay que saber que aunque el cultivo se tome de manera adecuada, con una ventana antibiótica, con técnica de tomografía, casi un 30-40 no van a salir positivos y vamos a encontrar que no tenemos diagnóstico etiológico. Y ese es un desafío para los infectólogos. Entonces, ¿qué nos tenemos que guiar? Nos tenemos que guiar por otros parámetros, incluyendo empíricamente por los gérmenes que son más comunes. De estos parámetros laboratoriales, la BCG es muy sensible, pero es muy poco específica. Entonces, se puede subir por cualquier cosa, es bastante inespecífico. Y además se demora un poquito más en reducir si es que estamos en el camino correcto. No diferente es el caso de la proteína C reactiva. Los artículos nos hablan que es un parámetro muchísimo mejor para ver la evolución del tratamiento. En el 90% de los casos, estos comienzan a bajar rápidamente cuando uno da el tratamiento adecuado, o sea, cuando realmente encontramos el germen y el antibiótico surte efecto. Esto es un poquito más, esto es un poquito ya experiencia. Yo creo que el servicio aquí, el doctor Cantela tiene mucha experiencia en tomar cultivos. A mí cuando yo me formaba, el que tomaba las biopsias era yo, pero a nosotros nos enseñan a tomar con una aguja grande, una aguja casi de 5 o 6 milímetros. Usualmente lo hacemos transpedicular y lo que podemos sacar son una muestra grande de tejido. Indudablemente, si el paciente tiene alguna indicación quirúrgica, la biopsia va a ser abierta y podemos sacar mucha mayor muestra y podemos tener mayor tasa de éxito de obtener un resultado bueno. Ahora, el tratamiento de una espondilodicitis es tratamiento médico. Los cirujanos como yo no tenemos mucho rol, pero siempre debemos hacernos tres preguntas. Si el paciente tiene algún problema neurológico, tiene alguna paresia, tiene algunas parestesias. Segundo, si las imágenes nos muestran signos severos de destrucción que condicionan inestabilidad o deformidad. Porque aunque nosotros tratemos la infección, ese paciente va a curarse, pero va a curarse ya con una deformidad secuelar. Y el tercer rol que nos debemos de preguntar es, ¿cómo estoy yendo con mi tratamiento médico? El dolor lo tengo controlado, mis parámetros laborales están yendo bien. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene ningún déficit neurológico, no tiene una gran destrucción, no tiene inestabilidad, no tiene deformidad, y el tratamiento médico está surtiendo efecto, la verdad que la opinión de un cirujano no tiene mayor relevancia, no va a cambiar nada. Esto es un poquito, ya lo habíamos conversado, sigue siendo el estafilococo el enemigo más frecuente y a pesar que han pasado los años, sigue siendo el germen más común. Ahora vamos a entrar un poquito ya a un tema que es más controversial y es el tratamiento antibiótico. ¿Qué antibiótico dar y cuánto tiempo dar? ¿No? Y en eso nos tenemos que apoyar por el servicio de infectología. Pero lo que yo les puedo decir es que en la literatura, si la revisamos de forma extensa, el tratamiento, vamos a decir, menos agresivo, nos dice mínimo 4 semanas de tratamiento endovenoso. Hay protocolos que nos hablan de 4, de 6, de 8, de 12 semanas. Sin embargo,
ahí viene la controversia, porque inclusive después del tratamiento endovenoso hay que complementarlo con tratamiento bioral. Y esto fácilmente puede ser hasta completar 6 meses. Entonces, no tenemos un consenso, pero sí mínimo 4 a 6 semanas de tratamiento endovenoso. Ahora, esto, cuando me dicen, ¿y cómo uno monitorea una espondilodicitis? Cuando uno monitorea una espondilodicitis debe tener tres parámetros principales. El principal parámetro es el parámetro clínico, que es el principal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un paciente que estoy dándole antibiótico 1, 2, 3 semanas y el paciente persiste con un dolor intenso, persiste con picos febriles, persiste con alteraciones laboratoriales, entonces claramente mi tratamiento no es el adecuado. Probablemente el germen que si lo hemos aislado de repente es resistente o algo está pasando. El segundo parámetro es el laboratorial. Nos ayuda un poquito a saber, como hemos dicho, la BCG está bajando, ya no está el PCR ha bajado, etcétera, nos orienta. Y el tercero que nos orienta, y los tres van de la mano, son las imágenes. Pero no esperemos que las imágenes cambien bruscamente todas las semanas. Usualmente se puede hacer un control de imágenes cada 2, 3 semanas, de acuerdo nuevamente la evolución que está teniendo el paciente. Estos son algoritmos, más o menos lo que te habla la literatura, simplemente para ser reiterativo, que el diagnóstico principal, el gol estándar, es la resonancia. Y el diagnóstico principal lo da una biopsia que nos va a confirmar el germen. Se puede usar una gamografía, es menos específico, en algunos casos también nos puede ayudar. Ahora, el enfoque va a cambiar claramente si tenemos un paciente que tiene problema neurológico, que tiene inestabilidad, que tiene deformidad, un paciente que tiene falla de tratamiento médico, no está yendo bien, entonces probablemente nosotros podamos tener un rol en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, vamos en las siguientes diapositivas ver un poquito cómo puede ayudar la cirugía en estos casos cuando el paciente no está yendo del todo bien. Entonces, en esta primera parte, que yo creo que ustedes la dominan mejor que yo, cuando pensemos en espondilodicitis tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Debemos sospechar cuando tenemos un dolor que es realmente exagerado, que nos llama la atención. Un paciente que regresa a una emergencia, que viene 2, 3 veces, ese es un paciente que no lo podemos tratar como una lumbalgia simple. Hay que abrir bien los ojos en pacientes que tienen factores de riesgo, factores, consumo de corticoides, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, etcétera. Resonancia es el gol estándar para el diagnóstico. El marcador laboratorial más confiable es la PCR. Y siempre debemos tener un enfoque multidisciplinario. Aquí necesitamos un médico clínico, necesitamos un infectólogo, necesitamos la opinión de un radiólogo, probablemente también un radiólogo intervencionista, laboratorio, etcétera. Y siempre preguntarse, ya decimos el diagnóstico, este paciente, ¿cómo está yendo? ¿Tiene inestabilidad? ¿Tiene algún problema neurológico? ¿Tiene un dolor que no mejora? Etcétera. Y esta es la segunda parte. Voy a tratar de borrar, creo que no sé cómo se hace. Bueno, y ya voy a entrar un poquito
a un tema que es un poquito, que entra más a la especialidad mía. Entonces, voy a comenzar mostrándoles un caso que nos condicionó un desafío enorme como equipo quirúrgico. Esta es una paciente, yo la conocía ya hace varios años, una paciente joven, 40 años, pero obesa, a pesar que previamente, algunos años antes, se había hecho una manga gástrica. Era una paciente que tenía un índice de masa corporal importante, pero tenía un dolor lumbar severo y en los últimos años cada vez mayores molestias radiculares. Entonces le hicimos una cirugía que no tuvimos ningún tipo de complicación y técnicamente quedó bastante bien. Sin embargo, la paciente al día 12, 13, ya en su casa, me manda un mensaje y me manda una foto y me dice, doctor, mi herida se ha abierto una parte y está comenzando a salir un líquido y es un líquido medio de aspecto purulento. Entonces le digo, ven a la clínica y esta es la resonancia donde confirmamos que tenemos una infección básicamente 2 semanas posoperada, una infección profunda que no solo está en la parte, en el plano superficial, sino está también en la parte del disco donde hemos puesto una prótesis discal. Todo esto que vemos aquí en blanco es líquido. Entonces le pedimos a radiología intervencionista que le tome una biopsia y inmediatamente nos dice, efectivamente hay un líquido purulento, lo mandan a cultivo, pero el cultivo es negativo. Entonces para nosotros decíamos, oye, tenemos una paciente infectada, como las infecciones producen destrucción, los tornillos finales en el sacro se han soltado, tenemos la prótesis de disco infectada y este movimiento de aflojamiento de los niños ha producido una fractura en la zona de los pedículos del sacro. ¿Qué hacemos? Bueno, eso lo vamos a ver al final, pero nos demandó una gran discusión en el equipo. Ahora, cuando tenemos una espondilodicitis, los objetivos de tratamiento son, tenemos que eliminar la infección. Ojo, tratemos de preservar la estructura vertebral y si en el caso esta ya se ha producido, vamos a tener que reconstruirla. En nuestra especialidad podemos colocar discos nuevos, vértebras nuevas, corregir deformidades, etc. 3, debemos como objetivo tratar de dar estabilidad. Y esto, como vamos a ver, nos ayuda muchísimo a controlar el dolor, pero también a controlar la infección. Debemos prevenir que se produzca un déficit neurológico y obviamente debemos tratar de aliviar el dolor, que es lo que más lo aquejan los pacientes. Entonces, cambiamos la pregunta. ¿Cuándo tratamiento quirúrgico? Cuando hay compromiso neurológico, pero hay compromiso neurológico clínico, no imagenológico. O sea, cuando tengo un paciente que, doctor, estoy sintiendo disminución de fuerza, hay una hiperreflexia, hay una alteración de manejo de esfínteres, eso es un compromiso neurológico. Segundo, doctor, estoy 4, 6, 8 semanas con tratamiento con antibiótico, con analgésicos y el paciente lo tengo postrado en cama y no sé qué hacer. Este paciente probablemente se pueda beneficiar del tratamiento quirúrgico. Y la tercera es ya cuando vamos a ver inestabilidad y deformidad. Esto para recordarles, los déficits neurológicos y las deformidades se producen cuando hay un retraso de diagnóstico o cuando hay un diagnóstico incorrecto.
Los déficits neurológicos y las deformidades no se producen al inicio de las espondilodicitis. Por eso que las espondilodicitis son inicialmente de tratamiento médico. Esto es fotos de literatura donde miren la gran destrucción que puede producir una espondilodicitis. La espondilodicitis es un cuadro que puede comprometer la vida. Entonces, el germen ingresa, sobre todo los gérmenes piógenos, llegan a la placa, porque es la zona más vascularizada, e inmediatamente migran al disco. El disco para los gérmenes es como un manjar. Rápidamente lo digieren, lo comen. Y esto lo que va a producir es como una casa que le han quitado las vigas que la sostenían. Entonces la estructura se comienza a mover y eso es porque se produce el dolor tan severo de este tipo de pacientes. Los pacientes no se quieren mover, gritan cuando les dicen muévase, le queremos cambiar el pañal, le queremos poner una sonda y el paciente no tolera ningún movimiento. Ahora, una vez que el germen come el disco y no lo logramos controlar la infección, el germen se come al hueso y puede digerir una, dos, hasta tres vértebras. En las infecciones de POD que son más lentas, no he querido porque es otro capítulo, pero yo he tenido casos donde tú dices, oye, han desaparecido tres vértebras. Y es que el germen se los digiere. Entonces, acuérdense de estas imágenes. Si no controlo la infección, se va a producir una destrucción y una inestabilidad. Este es un concepto relativamente nuevo, pero antiguo para la ortopedia. Inestabilidad favorece la infección. Entonces, cuando yo tengo una fractura, por decir, de pierna expuesta, ¿qué hacemos los traumatólogos? Lo primero es que estabilizamos, le colocamos un tutor externo, como ven en la foto. Después limpiamos, debridamos, después antibiótico y después vamos a ver cómo podemos cubrir ese defecto de partes blandas. Pero lo primero es estabilidad. Si yo no doy estabilidad, la estructura se sigue moviendo y eso favorece a que persista la infección. No sé si el doctor Hidalgo estará presente. La vez pasada les comenté un poquito sobre colocar instrumentación, usar ferretería, si ustedes quieren, en las infecciones que hemos conversado. Y esto en algún momento era controversial. Sin embargo, hoy, 2025, les puedo decir que ya no es controversial, está claramente definido. Yo les voy a mostrar algunos artículos, no los quiero cansar con esto, pero seguridad de usar instrumentación, tratamiento de estimulantes utilizando cajas de titanio, estabilizaciones, rol de tratamiento quirúrgico en la espondilodicitis, cajas de otros materiales como son material de PIC, tratamiento exitoso mientras jaulas de titanio, desbridamiento seguido de fijación con tornillos. Entonces, la literatura es amplia en que usar implantes en pacientes infectados es completamente seguro. Hace 15 años se discutía, oye, ¿cómo se defenderá? ¿Podemos colocar injertos? No. Ahora se sabe, el titanio se defiende muy bien, pero también se defiende muy bien el material de PIC, las barras de cromo cobalto, los aloinjertos, etcétera. Entonces, esto ya es muy poco controversial. Este es un caso de la clínica. Mire, este caso no encontré todas sus radiografías, pero este es un paciente de alrededor de 60 años que ingresó por algún motivo con compromiso del sensorio e ingresó directamente a UCI. Después de 3 días, parece que estaba con ventilación mecánica, despierta y nos llaman porque el paciente
tenía muchísimo dolor lumbar. Entonces, cada vez que lo querían girar en UCI, gritaba. Pero además de eso, se quejaba que tenía adormecidas las piernas y que estaba con calambres, etc. Entonces le hacen una resonancia y nos llaman. ¿Y qué se encuentra? Encontramos dos cosas claramente. Este paciente ya tenía un cuadro degenerativo en la vértebra 3-4 y en la 4-5, y eso le había producido una compresión de cauda equina. Entonces, todas esas parestesias e inclusive él tuvo una vejiga neurogénica, era producto de esta compresión por el cuadro degenerativo que lo tenía mucho tiempo y se había agravado con una caudequina. Pero, segundo, tenía una infección, y esto es lo bueno de la resonancia, que precozmente ya nos muestra la resonancia en el último disco, 5-1. Entonces, este paciente no hay mucha discusión. Tenemos que ir de todas maneras a hacerle una laminectomía descompresiva a ver si esos nervios se pueden recuperar. Esto es un TAC, miren lo que produce la infección, miren cómo se va viendo como un carcomido en los platillos vertebrales, y le hicimos una laminectomía amplia, le colocamos tornillos y me gustaría hasta tener un video, el paciente después de una semana de alta a su casa. No quería recibir tratamiento antibiótico, nosotros le sugerimos que debía completar, y lo completó todo vía oral. Yo este paciente lo he visto un año después, y es un paciente que se quedó con una vejiga neurogénica, pero recuperó la fuerza motora total en las piernas y el dolor era ausente, cero dolor. Les mencionaba, en los años 2000, 2004, 2005, entonces la literatura no era tan contundente y cuando iba a un servicio hablaban, sí, se puede colocar tornillos, pero después hay que sacarlos, no, usemos injertos, pero mm, todo era como que no estaba tan claro. Y aparecían artículos después, en los años subsiguientes, donde ya decían, ya no es necesario retirar las prótesis, simplemente limpiemos, debridemos, tomemos las biopsias y parece que así funciona. Pero todas eran series cortas, 40, 50 pacientes. Este es un artículo ya un poquito 2008, donde ya comienza a hablar de otro concepto y nos comienza a hablar que el enfoque de una infección crónica es diferente de una infección aguda. Y ahora, como lo vamos a ver, ya está bastante claro. Entonces ellos hablaban que en infecciones crónicas quizás hay que retirar los implantes y mira, muchas veces retiraban un implante en teoría infectado y colocaban otro en el mismo acto quirúrgico. Entonces, este concepto ha ido creciendo en los años. Infecciones crónicas generalmente son sinónimo de retiro de instrumentación. Ahora viene la pregunta, ¿y cuándo es una infección crónica? Entonces, y esto es un poco más de lo mismo, recambio de implantes, colocar tornillos, pero ya comienzan a aparecer artículos grandes, grandes series, 5.000 cirugías, 0,65 de tasa de infección. La gran mayoría mantenían las cajas y no retiraban ningún implante. Sin embargo, ellos hablaban ya de forma contundente. Para nosotros, una infección de más de 30 días la consideramos infección crónica y en su experiencia, ellos preferían retirar los implantes. Pero en los años subsiguientes, esto ya se ha como consensuado. Y actualmente se habla que una infección crónica es 3 meses a más. Una infección aguda, menos de 3 meses. Y ya es contundente. Ya casi todas las series nos hablan. Infecciones agudas, no necesitas retirar los implantes. Infecciones crónicas, probablemente sea necesario. Ahora, ¿por qué en las infecciones crónicas hay que pensar
en la posibilidad de retirar los implantes. Porque aparece ya un concepto que se llama el biofilm. Esto en pocas palabras es que en una infección crónica el germen se adhiere a la superficie de los fierros, de los tornillos, de las barras, de las prótesis. Entonces, obviamente, el antibiótico no va a ser efectivo, no va a llegar al fierro. Pero el biofilm generalmente se forma después de 3 meses. Obviamente, mientras más precoz entremos y limpiemos, le estamos dando las condiciones para que no se produzca este biofilm. Este es un artículo que yo le recomiendo a todos. Y esto es, mire, que esto crea tanto debate en el mundo que hay reuniones especializadas cada 5 o 6 años para consensuar sobre infecciones y el uso de implantes. La última ha sido el 2018. Me parece que este año se reúnen de nuevo. Y miren, ¿cuáles son las indicaciones para remover los implantes? Mire, en infecciones tempranas, no retirar los implantes. En infecciones tardías, considerar el retiro de implantes. Esto es un fuerte consenso. Estamos hablando de muchos médicos, clínicos, cirujanos, radiólogos, etcétera, que se reúnen justamente a discutir esto. ¿Deberían ser las prótesis discales removidas en los pacientes posoperados que tienen infección? Fuerte consenso, no. A no ser que la prótesis esté floja, móvil, que esté comprimiendo un nervio, que esté comprimiendo un vaso o que la infección persista. En la gran mayoría no necesitamos retirar las prótesis discales. Existe un periodo de tiempo después del cual se deba remover los implantes. Fuerte consenso: en infección temprana, no remover implantes, solo debridar, antibiótico endovenoso y vía oral. Este consenso es casi del 100%. O sea, en infecciones recientes, tempranas, no pensemos en retirar implantes. Esto es un poquito ya, ¿no? El consenso es intermedio, debemos retirar los injertos. La gran mayoría piensan que no deben ser retirados, a no ser que cuando entremos a las limpiezas encontremos que están desvitalizados o están sueltos, etcétera, entonces los vamos a retirar. ¿Se puede usar aloinjertos? Aloinjerto es injerto de cadáver. También hay un consenso intermedio. Nosotros los usamos, no hemos tenido mayores problemas en infecciones. Muy bien, les voy a mostrar algunos casos para después conversar un poquito. Miren, este es un caso que es una señora que estuvo de paseo en Turquía y aparentemente sufre la caída en un globo aerostático. Y en Turquía entonces le diagnostican una fractura y tenía mucho dolor. Entonces ella tomó un avión y se regresa a Lima y venía con la idea de que tenía que operarse lo más rápido posible. Entonces nosotros le hacemos una cirugía rápidamente, estabilización. Como ven aquí a la derecha se le coloca unos tornillos con unas barras de titanio, la vértebra se reconstruye bastante bien, una cirugía rápida, limpia y con una muy buena evolución. Pero miren, a los 3, 4 días nos sorprende a todos, la paciente comienza a sentir dolor, febrícula, le hacen una resonancia y presenta una infección reciente, yo diría una infección muy precoz, que a nosotros nos llamó mucho la atención. O sea, yo le decía, Alberto, no sé qué ha pasado, pero una cirugía limpia, rápida, me llama mucho la atención que se haya infectado. Aparentemente ningún factor de riesgo. Bueno, ¿qué hacemos? Nuestro protocolo es
no retiremos los implantes, hagamos una limpieza, tomemos cultivo y conversemos con el infectólogo. Sin, 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 sin la idea de entrar aquí en un debate, infectología, su respuesta fue, deben retirar los implantes de forma precoz, si no esta infección no va a mejorar y lo que tiende es a empeorar. Bueno, esto es, hicimos limpieza, debridamiento en dos oportunidades, nunca se encontró el germen y esto es un año y medio después. Lo que dice la literatura, tú no retiras los implantes, pero sí debridas y das antibiótico correcto y la infección se cura. Pero tenemos un segundo problema, la infección se curó, pero después de unos meses la paciente nuevamente con dolor se había hecho una fractura en la parte de arriba y en la parte inferior. Entonces, nuevamente la misma pregunta, oye, ¿y por qué? Entonces, es una paciente que siempre nos pareció que era un caso raro, pero no quería estudiarse, no le gustaba estar en la clínica, etcétera. Pero ya cuando ocurrió estas fracturas, ella tuvo que acceder. En conclusión, esta paciente lo que tenía era un mieloma múltiple, o sea, era una paciente inmunodeprimida. Y esto es 2 años después. Como ven, en las fracturas les colocamos cemento, pero a lo que voy, la instrumentación 2 años después ha hecho que la fractura consolide, cicatrice, no se ha movido nada y la infección ha desaparecido. Segundo caso, esta es una paciente mía que tenía una escoliosis idiopática progresiva. La operamos, estas son cirugías relativamente grandes, con una evolución excelente. La paciente después de una semana de alta, todos sus controles, ninguna molestia. Pero 9 meses después, en plena pandemia, me llama la mamá y me manda una foto y me dice, doctor, no sé qué ha pasado, mi hijita creo que se ha rascado y en la herida se le ha abierto y está saliendo un líquido medio purulento, medio blanco. Le digo, tráela a la clínica, mire, estamos en pandemia y infección. Infección tardía, infección muy rara. Esto en escoliosis es menos del 1% de todas las cirugías operadas en el mundo. Se le abrió, se le hizo una cura, debridamiento, se tomó cultivos, se hizo todo el protocolo. La paciente mejoraba inicialmente, pero después de una semana, de nuevo otra colección, persistía. Después de 3 limpiezas, conversamos con la mamá y la propia mamá me dijo, doctor, y ya hasta económicamente yo ya no puedo sostener, estamos casi un mes en la clínica. Y esto es uno de los pocos casos que tuvimos que retirar toda la ferretería. Se perdió, yo diría, un 50% de la corrección de la escoliosis, pero después de una semana la infección desapareció. Entonces, este es un caso nuestro de infección tardía donde se ha producido un biofilm y la única opción que tenía esta paciente es retirar los implantes. Un caso más. Este es un paciente que probablemente se acuerden varios aquí. Este es un paciente de 83 años que tiene como diagnóstico un linfoma. Ha tenido un diagnóstico también de un CA de próstata el 2019. Este paciente, si revisamos la historia, ha venido 5 veces a la emergencia. ¿Y por qué ha venido? Por mucho dolor lumbar. Claro, es un paciente que tiene comorbilidades, un paciente de tercera edad, hipertenso, cardíaco, arritmias, etcétera. Recién a la quinta vez, su oncólogo dice, lo vamos a hospitalizar, porque él piensa que es un problema oncológico. No, le hacen una resonancia y lo que tiene es una espondilodicitis
principalmente en 3-4. Pero este paciente tiene además un absceso o una colección epidural. Entonces me llaman como para operarlo y le digo, este paciente es un paciente de altísimo riesgo que no creo que pueda soportar una cirugía. Sin embargo, neurológicamente, clínicamente, él no tiene ninguna sintomatología. Su sintomatología es dolor lumbar severísimo. Nuevamente, hablamos con infectología. Nuestra sugerencia es biopsia que se hizo, toma de muestra, iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro. Paciente, lo que me dijeron es que no se quiso quedar y le dieron tratamiento endovenoso una semana, cosa que no se ajusta a ningún protocolo. Y se fue a la casa con tratamiento oral. ¿Qué pasó? Que el paciente regresa con esta imagen 10 días después, con más dolor y con mucha más, o sea, más preocupado toda la familia porque miraban que se estaba deteriorando. Miren lo que produce una infección. Estos ya son casos nuestros. ¿Qué ha pasado? Ya no hay disco, ya se lo ha comido la infección, parte de la vértebra. De todas maneras, este paciente va a quedar con una, ya va a perder la curva de la columna, o sea, va a quedar con una pérdida de la lordosis, una deformidad, pero en este paciente tuvimos 3 juntas médicas y al final este paciente logró recibir 4 semanas de tratamiento y miren cómo mejora. Esto es casi 2 meses después, ya la infección está en camino a resolución, las vértebras se va a demorar esto, pero su organismo está tratando de rellenar estos espacios que ha destruido la infección. Pero ¿cómo nos guiamos nuevamente? Parámetro imagenológico bueno, parámetro laboratorial bueno, pero lo mejor, uno le pregunta, ¿y cómo está ahora? Ya no me duele, doctor. Entonces, el paciente va a seguir tratamiento antibiótico vía oral, probablemente completar 6 meses. Para finalizar, este es el caso que les contaba al comienzo. Esta paciente nos hizo una infección profunda. Es uno de los primeros casos en la clínica. Y este caso, les contaré como anécdota que dio la circunstancia que al pedir la opinión de infectología lo vio el jefe, el doctor Gotuso, que es un infectólogo de gran prestigio en el medio, ¿no? Entonces conversamos un poquito y al final lo que me dijo es, mire doctor, para que se cure su paciente, lo que tiene que hacer es retirar todos esos fierros que le ha puesto. Y yo, quizás un poco insolente, le dije, mire, doctor Gotuso, con todo el respeto que se debe a usted, la única cosa que yo sé es que si yo retiro eso, el problema va a ser peor. Lo dije con tanta contundencia que le llamó la atención y me dijo, ¿y tú de qué especialidad eres? Y le dije, y me dijo, cuando quieras lo conversamos, le puedo mostrar literatura extensa. Y me dijo, estoy ávido, cuando quieras lo conversamos. ¿Y es por qué? Porque yo creo que en columna funciona diferente que en ortopedia, que en piernas, que en brazos, que en prótesis de cadera, de rodillas. Titanio es diferente que el acero, se comporta diferente, los otros materiales también. Y lo que hicimos con esta paciente fue lo contrario a lo que nos dijeron. En vez de quitar, aumentamos. ¿Y qué aumentamos? Aumentamos 4 tornillos que están anclados en la pelvis y esa caja que estaba suelta, infectada, la retiramos y le colocamos una especie de prótesis de titanio. Esta paciente yo la veo hasta ahora, debe tener unos 6, 7 años operada. Y siempre se acuerda con eso, doctor.
cómo sufrí, cómo me dolió, pero después de la última cirugía, ahí recién vi que todo comenzó a despegar y se resolvió la infección, se resolvió el dolor. Muy bien, para terminar, yo sigo estos conceptos que dice la literatura. Infecciones en menos de 3 meses, no retiremos implantes. Hagamos desbridamientos precoces, o sea, entremos a sala, limpiemos, saquemos todo el tejido que nos parece sucio, tomemos muestras y iniciemos a tratamiento antibiótico. Infecciones de más de 3 meses, podemos intentar desbridamiento, pero sabemos que tenemos una tasa de falla elevada. Los injertos óseos no se retiran como rutina, se defienden bastante bien y el uso de aloinjertos de hueso de cadáver no hay ninguna contraindicación para usarlos en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por la presentación y por la actualización. Eh, Particularmente como infectólogo me quedo con dos comentarios que dijo al final, que es uno, el titanio no es igual que el acero, y eso es muy importante y se junta con la otra frase que puso en su conversación con el doctor Botuso, que es conversemos. Y esto básicamente es porque probablemente, bueno, siempre cuando hay una infección y se va a colocar un dispositivo, el temor es el biofil, y el biofil depende del agente bacteriano y del material. Y definitivamente los dispositivos para poder fijar la columna han evolucionado tremendamente en todos los años. Ya no estamos en los 80, en donde se usaban materiales más rugosos, con mayor capacidad de fijación de las bacterias, y actualmente, pues, como usted mencionó, materiales como el titanio, el cromo cobalto y otros materiales que se siguen produciendo tienen cada vez menor capacidad de formar biofilm y esto pues beneficia que haya menor necesidad de retirar los implantes, incluso en pacientes con infecciones activas, porque pues esta ventaja de este material hace que puedan fijar la columna y también pues evitar este riesgo que tenemos siempre los clínicos de hacer un poco de persistencia de infección. Y creo que la única forma de poder hacer eso es pues teniendo esas reuniones y actualizándonos porque en realidad como cada especialidad evoluciona en una línea y lo hace tan rápido, muchas veces pues no estamos a la par en eso y eso hace pues de que todavía mantengamos conceptos antiguos que hace pues de que entremos en estas discusiones. Eh, no sé si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Eh, por parte de una pregunta tenía yo, comentó en la presentación que el gold estándar de diagnóstico es la resonancia magnética en espondilodiscitis y mi pregunta era, ¿qué espacio ocupa la gammagrafía ósea y el PET-CT en el diagnóstico temprano de espondilodiscitis en estos tiempos? El más sensible y el más específico está consensuado es la resonancia magnética. La gammagrafía, hay algunas sustancias un poquito más sensibles, pero si estamos hablando de sensibilidad, es un poco más bajo que la resonancia. El PET scan aparece últimamente, pero el PET scan es un examen bastante costoso y tampoco es muy específico. Te va a decir dónde está la lesión, pero no te va a decir qué es. Entonces, si lo vemos de forma puntual, una resonancia actualmente es bastante accesible. Idealmente con contraste, nos hace ver un poquito más, sobre todo hace que capte el gadolinio, este líquido inflamatorio que produce la infección. Doctor, y el doctor Alan Biso tiene una pregunta, doctor Biso. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, felicitaciones, Carlos, por la presentación. Realmente este es un tema que deja muchas lecciones, ¿no? Yo he visto ya varios casos, tanto en la clínica como en
el hospital donde trabajé muchos años, número uno, es una urgencia, ¿no? Y desgraciadamente cuando uno revisa la literatura, la mayoría de casos tienen diagnósticos tardíos, porque los pacientes comienzan a ir de un sitio a otro, los empiezan a tratar con sintomáticos, les ponen corticoides, les ponen AINES, tramadol, y el paciente sigue dando vueltas, sigue mal, entonces, y no todos los centros hospitalarios tienen el grado de resolución diagnóstica que tenemos nosotros. Si van a un hospital de salud, imagínense ustedes, le dan que saque cita, hacer su cola, etcétera, etcétera. El diagnóstico va a ser tardío cuando se trata de una urgencia. Como tú bien lo has dicho, ¿no? La infección prácticamente se come, se carcome el disco, la vértebra, etcétera. Número dos, respecto a los dispositivos, ¿no? Yo sí he vivido esa época, pues, se decía, se quita todo porque está infectado, ¿no? Pero después, como tú bien dices, hemos visto en el transcurso del tiempo, y también como lo mencionó Carlos Medina, que con el cambio ya de tipos de estos aparatos ya de titanio y todo, realmente sí se ha visto pues que cuando la infección es aguda no debería, no hay obligación de quitar eso, ¿no? Puede ser que en otros tipos, en otras áreas anatómicas sí, pero en la columna no. Y lo otro es, quería preguntarte, nosotros tuvimos allá por el año 2021, no sé si recuerdan, un chico de 22 años obeso que hizo una artritis facetaria séptica, que en tiempo récord le hicimos este diagnóstico, inicio de tratamiento, todo, y que se aisló Streptococcus agalactiae. Dime, la artritis facetaria séptica igual se debe manejar, reconocer, tratar todo que la espondilodendritis. Estamos hablando casi de lo mismo. Es muy parecido. Ya. Lo que deben entender es que cuando se produce una infección, estas raras que son en la faceta o en el disco, la evolución natural es que si yo curo esto con tratamiento médico, el hueso espontáneamente se va a pegar nuevamente. Entonces se forma una fusión espontánea. El último caso que les mostraba es paciente con altísimo riesgo. Entonces, ¿qué está haciendo? Sus vértebras, al ya no haber amortiguador, se van a juntar y se van a pegar. ¿Cuál es el problema? Le van a dejar una deformidad. Pero un paciente de 83 años con poca función es muy poco relevante. Pero si fuese una persona de 40 años, probablemente tendría que ir a cirugía y colocarle una canastilla para reconstruirle todo eso que se ha comido la infección. En el caso de una infección facetaria, probablemente lo que va a pasar es lo mismo. La infección ha comido parte del cartílago de la faceta y esa faceta espontáneamente se va a pegar. Entonces va a ser lo que nosotros hacemos en cirugías de columna todos los días, pegar vértebras. En este caso va a ser una fusión espontánea. Una pregunta aquí en el chat es, ¿quién debería tomar la biopsia en el caso de una espondilitis? ¿El traumatólogo o el radiólogo intervencionista? En miras de hacer un diagnóstico etiológico más exacto. Depende. Idealmente, nosotros tenemos la suerte de tener un centro con experiencia además, que es el doctor Cantela. Entonces, él ya está acostumbrado, ellos tienen la disponibilidad de tener el tomógrafo, etcétera. Y yo al comienzo las hacía, pero cada vez las hago menos porque es todo cuesta arriba. Que no hay la aguja, que por qué la vas a hacer tú, que no, que el código. Si tenemos en la clínica un doctor como Raúl que la hace muy bien, que está acostumbrado, no hay ningún problema. Carlos Medina. Está el doctor Cantela, está Raúl ahí. Quisiéramos escuchar su experiencia en aras de ir también armando mentalmente nuestros procedimientos de enfoque, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena presentación, la de Carlos. Me han gustado muchísimo sus casos. He ido también cambiando la forma de pensar este,
esperar a que se libre de germen para después llegar a la estabilización con el trabajo tan magnífico que hacen en no solamente tomar la muestra, no solamente sacar el germen culpable, sino estabilizar al paciente y cambiarle la vida, ¿no? Sí, si es que dejamos al paciente evolucionar en el tiempo, se va a autooperar, pero con todo el tiempo que esto significa y la deformidad que les queda y el déficit que les va a quedar. Entonces, ahora la técnica que manejan el equipo de columna es espectacular. Me queda bastante buen sabor de boca ver cómo es que está evolucionando todo esto. Ahora, sobre las biopsias, si es que se puede realizar la biopsia, yo siempre estoy presto a hacerlo. Hay buena evolución también en cuanto a las agujas, en cuanto a los materiales que hay. Hay unas agujas italianas que permiten no solamente sacar el cilindro de hueso, sino también después tomar un aspirado de la médula ósea o un aspirado de la zona que está por ahí. Entonces, también ha habido evolución en cuanto a los materiales, a los insumos. Este, Se puede llegar a distintos lugares, se puede llegar a distintas vértebras, pero obviamente si es que voy a hacer una biopsia para que después haga una cirugía abierta y lo estabilicen, es mejor empezar desde ya con esto, a no ser que sea un paciente con alta contraindicación quirúrgica y todo lo que los pacientes tan bonitos que me llegan a mí a veces cuando no hay, nadie quiere hacerles otra cosa. Entonces, sí, se puede hacer el procedimiento, estamos prestos a hacerlo. Cuando es un caso complejo, también lo trabajamos en equipo con el doctor Carlos y, y las cosas van bien. Me gusta el ambiente laboral en la clínica. Gracias, doctor. Eh, Doctor, en el contexto de una sospecha, ya yéndonos a un paciente que tenga una afección y que se sospeche de un proceso infeccioso en un paciente poco operado, con colocación de aplicación externa o interna, y el diagnóstico imagenológico de proceso infeccioso, eh, ¿alguna, qué tan relevante es el uso de la gamografía marcada con citocromo en este contexto? ¿Realmente es un marcador que sí te discrimina, en realidad está sobrevalorado? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? sea, Esa pregunta no tengo una respuesta, porque yo soy más cirujano, pero sí le puedo decir lo que aprendimos en los últimos años de nuestros colegas afueras, y es frente a una sospecha de infección, sobre todo posoperatoria, solo la sospecha ya es indicativo para entrar, lavar y tomar muestras. Si uno espera, que es más o menos lo que nos dicta, esperemos un poquito, esos días son muy importantes para que la infección no progrese. En los últimos años hemos sido bastante agresivos y no, la herida está un poco rojita y un poco de secreción, ¿sabes qué? Ábrelo, entremos, limpiamos, lavamos y generalmente el paciente evoluciona bien. Y nos ha ido mal cuando esperamos. No, mejor esperemos que le cambie de antibiótico, que mejor le hacemos una resonancia la próxima semana. Claro, la siguiente semana lo más probable es que el cuadro está ya más extendido, ya es todo notorio, pero el pronóstico del paciente va a cambiar. De repente ya no vamos a necesitar una sola limpieza, de repente dos, tres, de repente el tratamiento antibiótico va a ser más prolongado. Entonces, cuando yo les decía el punto alto nivel de sospecha, implica quizás hacer un equipo multidisciplinario y comenzar a tratar estos casos un poco más agresivamente. Doctor Pantela, ¿alguna opinión al respecto de la comparación marcada con ciclo en este contexto? De hecho, también me inclino yo hacia la resonancia magnética
Es un estudio mucho más anatómico y la gammagrafía en sí es bastante sensible, pero es sensible no solamente a la infección, sino también a la fractura. Entonces, ahora la marcación de los radiofármacos con ciprofloxacina, marcar leucocitos y marcar estas cosas, no sé qué tan activo está en la clínica, no sé qué tan disponible está, pero es un método interesante también. El tema que me confunde a mí es la sensibilidad que tiene tanto a la infección como la inflamación. Y si son pacientes que han sido instrumentados recientemente, también en cierto modo se va a encender y eso no nos va a dejar mucha discriminación en qué fue lo que pasó, ¿no? La resonancia es mucho mejor. Un comentario, Carlos, si me permite. Haciendo alusión al caso que presentó Carlos de esa paciente que tuvo mieloma, ahí la moraleja es válida para todos estos casos. O sea, paciente que tiene un problema de este tipo, paralelamente debe buscarse alguna patología de fondo, de tipo de inmunosupresión. Obligado, obligado. De todas maneras. Muy rara vez no la encontraremos, ¿no? Por ejemplo, este chico que hizo la artritis facetaria de 22 años solamente era obeso, pero probablemente esa obesidad le generó, fue un factor de riesgo. No tenía ningún otro foco, se le estudió ni nada, ¿no? Pero en muchos otros casos sí, son pacientes que tienen cirrosis, que tienen enfermedad renal, que tienen malnutrición, que son diabéticos o que tienen una neoplasia oculta, ¿no? Como ese mieloma que tú hiciste esa alusión. O sea, yo creo que el manejo no está completo si uno no hace el estudio clínico de descartar una inmunodepresión de fondo. Bueno, ya siendo avanzadas las horas, muchas gracias por su presentación, doctor Cárdenas, por la participación de todo el auditorio. Doctor Salazar, algunas palabras para cerrar. Muchas gracias, Carlos. Carlos, ambos Carlos Cárdenas por la exposición. Ya ves cómo pasa el tiempo y se llega a las fechas. Y, y muchas gracias, Carlos Medina, por la moderación. Muchas gracias a todos también por la asistencia y seguimos con las actividades siempre y les estamos pasando el link oportunamente. Buenas noches. Un abrazo. Ah, Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.